La historia que te han contado podría no ser toda la verdad. Por generaciones, los relatos tradicionales han repetido lo mismo. Jesús nació en Belén, predicó en Galilea, murió en Jerusalén. Fin de la historia. Pero, ¿y si ese no fue el final, sino apenas el comienzo? Hoy te invito a explorar una posibilidad fascinante. Que el hombre que cambió Occidente pudo haber cruzado mares desconocidos. ¿Y si en los años perdidos de su juventud tocó las tierras del Nuevo Mundo? Acompáñame en esta investigación que podría cambiar nuestra visión de la historia. Desde Alaska hasta Chile, desde las montañas nevadas de los Andes hasta las planicies de Norteamérica, culturas completamente aisladas entre sí conservan algo extraordinario. Relatos sobre un maestro sagrado. Un hombre de rostro pálido y barba abundante que vestía túnicas inmaculadas, sanaba con solo el roce de sus dedos, rechazaba toda forma de violencia y habló de un amor que abarcaba a cada ser viviente. Cuando los misioneros del siglo XV escucharon estas historias por primera vez, sintieron un escalofrío que no pudieron explicar. ¿Cómo era posible que pueblos que jamás habían oído hablar de Cristo conocieran con tanto detalle a alguien que parecía calcado del Evangelio? ¿Se trataba de apariciones místicas, un fenómeno psíquico colectivo, o quizás la respuesta más simple y perturbadora, que realmente había estado aquí? Hoy vamos a desenterrar 31 fragmentos de un enigma que las autoridades han preferido mantener en silencio. Te sumergiremos en un laberinto de mitos prohibidos, símbolos censurados, documentos perdidos y testimonios que desafían todo lo que creías saber. Porque tal vez la figura más trascendental de la historia humana no se limitó a los lugares que te enseñaron en el colegio. Tal vez caminó también por senderos que nadie se atrevió a reconocer. Dale like, suscríbete ahora mismo y prepárate para una revelación que podría cambiar tu manera de ver el mundo para siempre. Dime en los comentarios, ¿crees realmente que Jesús pudo haber pisado suelo americano mucho antes de que las velas españolas aparecieran en el horizonte del Pacífico? Las comunidades nativas de las costas ya susurraban sobre algo inexplicable. Hablaban de una figura imponente y serena, un hombre de estatura considerable, piel clara como la luna llena, barba tupida y vestiduras blancas que parecían brillar con luz propia. Según estos relatos ancestrales, este ser no llegó en embarcación alguna. Apareció caminando sobre las olas, como si el océano fuera tierra firme, como si las aguas se hubieran solidificado bajo sus pies para darle paso. Su nombre variaba de tribu en tribu. Algunos lo llamaban el instructor luminoso, otros simplemente el hombre del mar. Pero había algo en lo que todas las versiones coincidían con una precisión inquietante. No era un conquistador. No buscaba oro, ni tributos, ni esclavos. Su única arma era la palabra, su único poder la presencia. Los ancianos cuentan que donde él posaba su mirada, los animales salvajes se calmaban. Cuando hablaba, incluso los guerreros más duros derramaban lágrimas sin explicación. Sus enseñanzas eran revolucionarias para aquellos tiempos. Respeto absoluto hacia la madre tierra, amor incondicional hacia cada criatura, prohibición total de derramar sangre. Hablaba de un espíritu cósmico que conectaba todas las formas de vida y de un reino interior que cada persona podía alcanzar. Antes de desvanecerse tan misteriosamente como había llegado, hizo una promesa que grabó a fuego en la memoria colectiva. Regresaría cuando la humanidad lo necesitara con desesperación. ¿Cómo explicar que culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de aislamiento hayan preservado descripciones tan similares? ¿Fue un fenómeno sobrenatural, una coincidencia psíquica masiva o el testimonio de un viaje físico que la historia convencional jamás registró? Los pueblos costeros del Pacífico aún conservan esta memoria en sus ceremonias más sagradas. Y cada vez que las olas besan la orilla,
Los más ancianos murmuran: hubo una época en que un santo emergió del mar y nuestro mundo se transformó para siempre. En las alturas vertiginosas de los Andes, donde las montañas tocan las nubes y las leyendas se mezclan con el aire enrarecido, pervive el recuerdo de Viracocha. Pero este no era un dios de guerra ni un tirano celestial sediento de sangre. Era algo mucho más extraordinario, un caminante eterno, un sabio de barba plateada, piel luminosa y ojos que parecían contener océanos de sabiduría. Las tradiciones quechuas y aymaras narran que Viracocha surgió del lago Titicaca después de un cataclismo terrible, cuando el mundo yacía sumido en tinieblas absolutas. Emergió del agua como un emisario de las alturas y comenzó su peregrinaje interminable por los senderos andinos. No vino a dominar sino a enseñar. Donde posaba sus pies, la vida florecía milagrosamente. Instruyó a los pueblos en el arte de la agricultura, la construcción y la medicina. Pero su don más preciado era la sanación. Bastaba que tocara la frente de un enfermo para que recuperara la salud completa. Su filosofía era revolucionaria. Predicaba la unidad, la compasión, la existencia de un creador universal. No exigía templos grandiosos ni sacrificios sangrientos. Su única ofrenda era el conocimiento puro. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los cronistas españoles como Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos quedaron perplejos al recoger estos testimonios indígenas. Incluso el inca Garcilaso de la Vega, testigo privilegiado de dos mundos, escribió que este ser parecía más un sacerdote cristiano que una deidad pagana. Cuando Viracocha completó su misión terrestre, caminó hacia el océano envuelto en resplandores celestiales, pero no sin antes hacer la misma promesa: volveré cuando me necesiten. ¿Se trataba simplemente de mitología andina, o los pueblos de las montañas preservaron la memoria de un visitante sagrado real? ¿Era Viracocha el eco de algo más antiguo y divino de lo que jamás imaginamos? Entre los mexicas, toltecas y demás civilizaciones del altiplano mexicano resuena con fuerza una figura fascinante: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el señor de la sabiduría, las ciencias y la compasión. Pero detrás de su aspecto mitológico se oculta una descripción sorprendentemente humana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Múltiples relatos lo presentan como un hombre de gran estatura, barbado, de piel clara, vestido con túnicas sagradas, que rechazaba categóricamente los sacrificios humanos y predicaba la paz como única vía. Quetzalcóatl apareció en una época de caos total y transformó civilizaciones enteras.
Enseñó a cultivar la tierra, a construir con piedra, a observar los movimientos celestiales y a curar utilizando plantas medicinales. Hablaba de una ley superior, de la armonía perfecta entre el cielo y la tierra. Su sabiduría era tan profunda que cambió el curso de la historia mesoamericana. Pero un día, según el mito, partió hacia el este con una promesa. Regresaría cuando el mundo estuviera preparado para recibirlo nuevamente. Cuando los conquistadores desembarcaron, los mexicas creyeron por un instante que Quetzalcóatl había cumplido su palabra. La imagen de hombres blancos con barba coincidía de manera perturbadora con su memoria ancestral. El paralelismo con Jesús es imposible de ignorar. Ambos predicaron amor y humildad, ambos se alejaron prometiendo volver, ambos fueron traicionados por sus contemporáneos. ¿Es posible que Quetzalcóatl no fuera solo una figura simbólica, sino la huella de un ser real? ¿Un maestro errante que dejó su mensaje en diferentes tierras con diferentes nombres? Tal vez bajo la imagen de la serpiente emplumada se esconde el rostro de un hombre santo que el mundo decidió olvidar. En las tierras altas de Colombia, entre las brumas eternas que envuelven el territorio de los antiguos muiscas, se preserva la historia de Bochica, un ser de sabiduría infinita, naturaleza pacífica y apariencia muy diferente a la de los habitantes locales. Según las tradiciones, Bochica descendió del cielo para enseñar el arte de vivir en armonía perfecta. Vestía túnicas blancas inmaculadas, lucía una barba larga y hablaba de justicia, compasión y orden natural con una elocuencia que transformaba corazones. Bochica no era una deidad en el sentido tradicional. Era un maestro que caminaba entre los pueblos, resolvía conflictos sin recurrir jamás a la violencia. Enseñaba técnicas agrícolas avanzadas, organizaba calendarios precisos y predicaba el respeto absoluto hacia toda forma de vida. Sus conocimientos abarcaban el tiempo, los astros y la importancia del equilibrio perfecto entre los seres humanos y la naturaleza. Según las leyendas, cuando una inundación catastrófica amenazó con destruir toda la región, Bochica golpeó una montaña con su bastón, abriendo un paso salvador para que las aguas descendieran. Después de completar su misión, desapareció. Algunos testigos aseguran que se elevó hacia el cielo, otros que partió hacia el horizonte, prometiendo regresar cuando sus enseñanzas fueran recordadas nuevamente. Los paralelismos con Cristo son estremecedores. Sabiduría sin violencia, milagros naturales, mensajes de paz, desaparición misteriosa y promesa de retorno. Los cronistas españoles quedaron asombrados al escuchar relatos tan cercanos al Evangelio en poblaciones que jamás habían tenido contacto con el cristianismo. ¿Quién fue Bochica realmente? ¿Un enviado celestial, un eco del mismo maestro que caminó por Galilea o algo más profundo que conecta ambas realidades? En las alturas heladas del altiplano boliviano, donde el frío corta como navaja y el silencio parece sagrado, los aymaras conservan historias que ningún libro oficial ha registrado jamás. Son relatos sobre un hombre que llegó antes que los españoles, que poseía sabiduría infinita, sanaba con las manos y vestía ropas blancas como la nieve. Los ancianos lo llamaban el Señor del Sol, pero aclaraban siempre que no lo confundían con una deidad. Era completamente humano y al mismo tiempo algo trascendental. Según estos testimonios, llegó por los senderos montañosos caminando en soledad absoluta, sin armas ni riquezas materiales. Predicaba el respeto sagrado hacia la Pachamama, hablaba de una energía invisible que habitaba en cada ser viviente y rechazaba categóricamente cualquier tipo de sacrificio. Su poder de sanación era legendario. Calmaba tormentas con su presencia, curaba enfermedades incurables y hablaba de un tiempo futuro en que todos los seres se unirían con el Gran Espíritu. Lo más desconcertante es que su descripción física coincidía perfectamente con las imágenes de Cristo que los misioneros trajeron siglos después.
túnica larga, barba, mirada profunda. Pero la historia era anterior a la conquista. Cuando llegaron los españoles, algunos aymaras pensaron que ese hombre sagrado había regresado. Existen tejidos rituales que lo representan con rayos en la cabeza como un sol humanizado. En ciertas comunidades, aún hoy, encienden velas en las montañas esperando su retorno. ¿Quién fue este hombre? ¿Un sabio local, un espíritu manifestado o un viajero del otro lado del mundo? Tal vez los aymaras no recuerdan un mito, sino una visita real, una que la historia oficial prefirió silenciar para siempre. Muchos asumen que las únicas fuentes sobre los pueblos originarios provienen exclusivamente de los conquistadores. Aunque frecuentemente distorsionaron lo que presenciaron, dejaron rastros documentales de algo que los perturbó profundamente. Los relatos indígenas sobre un hombre sabio, blanco, de barba larga que había visitado América mucho antes de su llegada. Fray Bartolomé de las Casas, uno de los más reconocidos defensores de los nativos, escribió sobre pueblos que hablaban de un profeta blanco venido del oriente que enseñó leyes justas, curó enfermos y luego se desvaneció en el horizonte. Francisco López de Gómara, cronista oficial de Hernán Cortés, también menciona pueblos que esperaban el regreso de un hombre sagrado con características similares a Cristo en todo aspecto. En Perú, México, Colombia y hasta en Florida existen documentos coloniales que recogen testimonios paralelos. Los indígenas contaban con convicción absoluta sobre este ser que les enseñó agricultura, convivencia pacífica y técnicas de sanación. Un maestro que no pedía sacrificios, sino compasión, que no dominaba, sino que guiaba con sabiduría. Los misioneros, confundidos, a veces interpretaban esto como una preparación milagrosa para el cristianismo. Otros lo consideraban sospechoso y potencialmente peligroso. ¿Cómo era posible que los nativos conocieran a un personaje tan parecido a Jesús sin haber escuchado jamás hablar de él? Algunos documentos fueron ocultados deliberadamente, otros se perdieron en circunstancias misteriosas, pero los rastros persisten. Y cada vez que aparece un códice, una crónica o un testimonio, la pregunta se repite con más fuerza. ¿Fue solo una coincidencia colectiva masiva o la evidencia de un viaje que transformó el continente antes de que lo supiéramos? Entre las ruinas de lo que una vez fue Tlaxcala, existió un códice que, según relatos antiguos, contenía información que los misioneros españoles no quisieron que sobreviviera jamás. Era la narración completa de un hombre que había llegado mucho antes que ellos, trayendo un mensaje de luz, compasión y fuego celestial. Los ancianos lo describían como un mensajero del sol, pero no una deidad. Era un hombre, aunque diferente a todos los demás. Vestía una túnica larga y blanca, tenía ojos brillantes como estrellas y una voz que hacía vibrar el pecho cuando hablaba. Según el códice, este hombre habló de un reino eterno, de una fuerza invisible que une a todos los seres y de un enemigo silencioso que vive en el odio y la ignorancia. Caminó entre los pueblos nahuas, otomíes y totonacas, sanando con las manos, calmando animales salvajes y prediciendo eclipses con precisión asombrosa. Enseñó la no violencia, la humildad y la gratitud como pilares fundamentales de la existencia. Cuando se despidió, prometió volver cuando el tiempo fuera el adecuado. El códice desapareció en el siglo XVI. Algunos aseguran que fue quemado en secreto por órdenes eclesiásticas. Otros creen que fue enviado a Roma para su estudio. Pero fragmentos de copias han aparecido en templos ocultos, dibujados sobre mantas ceremoniales y grabados en piedras sagradas. ¿Quién fue este mensajero solar? ¿Un avatar local o alguien que también caminó por Judea? Tal vez no es que América esperara a Cristo. Tal vez ya lo había recibido y lo recordó a su manera, con sus propios símbolos y su propio lenguaje. Mucho antes de que los barcos españoles surcaran las aguas del Caribe,
Muchas naciones indígenas ya hablaban de señales extraordinarias en el cielo, de apariciones luminosas y de la llegada inminente de un hombre santo que traería un mensaje diferente a todo lo conocido. Estas apariciones fueron registradas no solo en tradiciones orales, sino también en códices que sobrevivieron parcialmente a la destrucción sistemática. En la región maya y mexica se hablaba de hombres resplandecientes que caminaban entre los campos al amanecer, dejando huellas ardientes en la tierra. En los Andes, los incas relataban que en tiempos antiguos, un hombre envuelto en luz descendió desde las montañas más altas, rodeado de cantos celestiales y aves multicolores. Los pueblos guaraníes hablaban de un hijo del cielo que descendió en un haz de fuego y enseñó durante 13 lunas completas. Estas apariciones no generaban terror, sino paz, asombro y una extraña familiaridad. Las comunidades los reconocían como enviados, como portadores de un mensaje trascendental. Algunos los llamaban hombres del sol, otros simplemente el que regresa. Cuando los españoles llegaron, se sorprendieron al descubrir que los pueblos ya esperaban a alguien muy parecido a Cristo en características y mensaje. Los misioneros lo interpretaron como una preparación divina, pero otros sospechaban algo más profundo, que América ya había sido tocada por una presencia similar y que su memoria persistía en las montañas, en los códices y en las canciones de los ancianos. Fueron visiones colectivas, manifestaciones divinas o pruebas de un viaje perdido en el tiempo. Quizá no es que América necesitara ser evangelizada, quizás solo estaba recordando algo que ya conocía. En las regiones del sur de México y Centroamérica se han transmitido de generación en generación historias sobre un hombre sabio que llegó caminando en soledad absoluta, sin acompañantes ni armas de ningún tipo. Decía venir del este, hablaba con dulzura infinita y poseía el poder extraordinario de curar enfermedades con solo tocar el cuerpo de los enfermos. Su paso fue breve, pero su memoria persistió durante siglos. Este hombre no exigía sacrificios ni templos grandiosos. Enseñaba a orar mirando al cielo con el corazón completamente abierto. Decía que todos los seres estaban conectados por una misma luz y que esa luz podía sanar si se cultivaba el amor y la humildad. Caminaba entre los enfermos, los ancianos y los niños, y donde pasaba el dolor desaparecía como por arte de magia. Los ancianos lo llamaban el sanador blanco, el hermano del sol o el hombre de las palabras dulces. Algunos pensaban que era un dios disfrazado, otros que era el hijo directo del Gran Espíritu. Los relatos coinciden en detalles que estremecen. Una túnica larga, pies descalzos, una mirada que parecía ver directamente el alma y, lo más impactante de todo, hablaba de un padre que habitaba en todas las cosas existentes. Cuando desapareció, muchos creyeron que había ascendido al cielo, otros que se había fundido con la tierra y volvería en otra era. ¿Quién fue este sabio? ¿Un maestro local o un visitante de otra tierra, de otro tiempo? Tal vez su medicina no residía en las manos, sino en el espíritu, y su mensaje aún espera ser escuchado por quienes tienen oídos para oír. Entre los pueblos del altiplano peruano y boliviano circula una antigua leyenda que habla de 3 soles que aparecieron en el cielo durante una época de oscuridad total. No eran astros, sino seres de luz enviados para restaurar el orden del mundo. El primero trajo el fuego, el segundo la palabra y el tercero la compasión. Este último se presentó como un hombre caminando entre los hombres, hablando de un gran espíritu que no exigía sacrificios, sino amor puro. Enseñó a compartir, a perdonar, a orar en silencio. Dicen que tenía los ojos llenos de luz estelar y que cuando tocaba a alguien, esa persona se llenaba de una paz indescriptible. Los aymaras lo llamaban el sol blanco. Los quechuas lo llamaban el hermano del alba.
No pedía templos magníficos, solo respeto por la tierra y por los demás seres. Predijo tiempos difíciles, pero también habló de un nuevo amanecer lleno de esperanza. Los ancianos de varias comunidades todavía realizan ceremonias al amanecer en su honor, mirando hacia el este, esperando que el tercer sol regrese. La leyenda de los tres soles ha sido interpretada como una metáfora astronómica, un ciclo espiritual o una visita real. Algunos estudiosos creen que el tercer sol es una representación velada de Cristo. Otros creen que es Cristo mismo recordado desde una visión andina. ¿Y si Jesús no solo vino una vez? ¿Y si su espíritu, su enseñanza, su presencia apareció en muchos tiempos y lugares diferentes? Quizás el tercer sol nunca se fue. Quizás está despertando ahora mismo. En diversas culturas indígenas de América existen profecías que anuncian el retorno de un ser luminoso, un maestro de paz que vendrá cuando el mundo esté al borde del abismo total. Este ser no es llamado Jesús, pero las similitudes son absolutamente asombrosas. Camina entre los hombres, no juzga sino que guía con amor y viene a restaurar el equilibrio perdido. Los mayas hablaban del retorno de Kukulcán, los incas del regreso de Viracocha, los mapuches de un espíritu blanco que cruzaría los volcanes y los navajos de un hermano mayor que descenderá del cielo para salvar a los justos. En cada cultura el mensaje es idéntico. No vendrá con ejércitos, sino con luz. No impondrá leyes, sino con pasión. Estas profecías coinciden en señalar que su regreso será precedido por señales en el cielo, desastres naturales y el despertar de los corazones, no como castigo, sino como oportunidad de transformación. ¿Acaso no suena exactamente como las profecías cristianas sobre la segunda venida de Cristo? Los pueblos que recuerdan estas palabras no lo hacen con miedo, sino con esperanza. Preparan sus corazones, sus altares y sus cantos para ese día. No esperan un juez, sino un hermano, no un castigo, sino un reencuentro. ¿Y si esas profecías no son independientes? ¿Y si todas hablan del mismo ser visto desde distintas perspectivas, nombrado con distintos lenguajes? Tal vez no se trata de esperar, sino de recordar que nunca se fue realmente. Para los pueblos originarios de América del Norte, el contacto con lo sagrado ocurre a través de visiones, sueños y trances chamánicos profundos. En estas experiencias espirituales, muchos líderes han relatado encuentros con un ser extraordinario, un hombre luminoso de rostro sereno que habla en silencio y guía con amor infinito. Lo llaman el Hijo del Gran Espíritu. Este ser no tiene un nombre único, aparece con distintas formas, pero siempre con el mismo mensaje: unidad, compasión, respeto absoluto por la vida. En algunas visiones camina sobre el agua, en otras cura con las manos o enseña cantos de poder que transforman el alma. Muchos chamanes, al despertar de estos trances, lo comparan instintivamente con los relatos de Jesús, aunque jamás hayan leído una Biblia o escuchado predicaciones cristianas. Algunos ancianos aseguran que este espíritu ya caminó una vez entre ellos físicamente, que dejó señales en las piedras y en las plantas, que se fue cuando los hombres comenzaron a odiar, pero que regresará cuando escuchen de nuevo a la tierra. Lo más inquietante es que muchos de estos relatos se dieron antes del contacto con los europeos. ¿Cómo podían describir a un ser tan parecido a Jesús sin conocer su historia? Tal vez la visión chamánica no es alucinación, sino recuerdo ancestral. Tal vez los chamanes no lo inventaron, sino que se conectaron con algo que ya estaba allí, esperando ser reconocido. ¿Y si este Hijo del Gran Espíritu es el mismo que otros llaman Cristo? ¿No sería hora de escuchar lo que los sabios de la tierra han visto desde siempre? En el corazón verde de la selva paraguaya, los guaraníes han conservado una tradición ancestral que habla de un hombre sagrado que vino del este, cruzando ríos caudalosos y montañas imposibles,
llevando un mensaje de paz, respeto y unidad cósmica. Lo llamaban Caraí, el enviado del Gran Espíritu. Vestía de blanco inmaculado, tenía barba y una voz que parecía canción celestial. No cazaba, no guerreaba, solo enseñaba. Este ser no fundó templos ni pidió sacrificios. Hablaba de una tierra sin mal, un paraíso al que se llegaban no con armas, sino con pureza del corazón. Enseñaba a vivir en armonía perfecta, a perdonar las ofensas, a escuchar el canto de los árboles como si fueran voces de ancestros. Muchos ancianos lo recuerdan como un Cristo guaraní. Dicen que sanaba con las manos, predecía lluvias y enseñaba a mirar el cielo como un libro abierto lleno de sabiduría. Se sentaba con los niños, caminaba descalzo y sonreía como si supiera algo que los demás habían olvidado. Cuando se fue, prometió volver. Algunos dicen que subió al cielo en un rayo de sol, otros que se fundió con la selva, pero todos coinciden. No era de aquí y al mismo tiempo era más humano que nadie. Cuando los misioneros llegaron y hablaron de Jesús, muchos guaraníes dijeron, ese ya vino. Fue una confusión, una preparación espiritual o una visita que la historia se negó a registrar. Quizás el Caraí guaraní y el Cristo bíblico comparten más que símbolos. Tal vez comparten origen y destino. En Yucatán, entre los ecos de los templos de Chichén Itzá y las aguas sagradas de los cenotes, circula una leyenda que pocos conocen fuera de las comunidades mayas más tradicionales. Habla de un hombre diferente que llegó caminando desde el mar con una túnica blanca y una voz suave que hablaba directamente al corazón. No exigía ofrendas sangrientas, no buscaba poder político o religioso. Hablaba de amor, del corazón verdadero y de la unidad con el cielo. Este hombre, según los antiguos, apareció en tiempos de sequía terrible. Trajo lluvia con sus cantos, sanó a enfermos terminales y enseñó a orar sin intermediarios. Enseñó que cada ser humano tenía dentro un fragmento del gran sol, una chispa divina que podía brillar si se cultivaba correctamente. No destruyó templos, pero dijo que el verdadero altar era el alma humana. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Durante generaciones, los mayas lo representaron con símbolos solares y espirales sagradas. Algunos códices mencionan a un ser barbado y luminoso que vino del este, caminó entre los hombres y luego desapareció hacia el infinito. En ciertos cenotes sagrados aún se arrojan ofrendas silenciosas en su honor, flores, copal, palabras que no se gritan, sino que se susurran al agua. Cuando los españoles llegaron y hablaron de Jesús, algunos sacerdotes mayas dijeron, «Él ya estuvo aquí». ¿Era una estrategia, una visión o el eco de un recuerdo real? Los mayas sabían leer el tiempo como pocos. Si su calendario predijo ciclos cósmicos, ¿por qué no pudo guardar también la memoria de un visitante sagrado? Quizás su Cristo no vino a fundar iglesias, sino a recordar el templo interior. En las áridas tierras del suroeste norteamericano, los pueblos Hopi y Zuni conservan desde tiempos remotos la tradición de un ser luminoso que caminó entre ellos en la antigüedad. Era alto, sereno, cubierto con una túnica clara. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos sentían que el tiempo se detenía. Lo llamaban Pahana, el hermano blanco que había prometido regresar al final de los tiempos. Los relatos dicen que llegó en una época de gran confusión y caos. Enseñó el respeto por la tierra, la importancia del silencio y cómo alinearse con los ciclos del cielo. Curaba con la mirada, enseñaba sin libros,
Tocaba el suelo y brotaba agua cristalina. Los Hopi en particular dicen que este ser les entregó tablas sagradas con enseñanzas cósmicas antes de partir. Prometió volver en un tiempo de crisis global. Cuando los colonizadores llegaron, muchos ancianos Hopi pensaron que Pahana había regresado, pero luego se dieron cuenta de que traían armas y fuego, no compasión. Las coincidencias con Jesús son inquietantes: mensaje de amor, retorno prometido, rechazo a la violencia. Incluso en las pinturas ceremoniales de los Kivas aparece un ser barbado rodeado de luz. ¿Fue Pahana una figura espiritual autónoma o un eco americano de la misma conciencia crística? Algunos estudiosos creen que Jesús y Pahana son nombres diferentes para una misma presencia, que el mensaje fue uno solo entregado en muchas lenguas. ¿Y si Pahana aún debe regresar? Tal vez su camino ya está en marcha. 16. Los relatos mapuche del hermano de la luz. En las tierras del sur de Chile y Argentina, los mapuche guardan historias antiguas sobre un ser al que llaman el hermano de la luz. No lo describen como un dios ni como un espíritu. Lo recuerdan como un hombre, pero no cualquier hombre, uno que hablaba con el sol, que curaba con la palabra y que no temía ni al fuego ni al invierno. Este ser llegó caminando desde el norte, solo, con una túnica que brillaba al amanecer. Predicaba la paz entre tribus enemigas, hablaba del amor sin condiciones y decía que el verdadero poder estaba en el corazón que escucha. No exigía sacrificios ni pedía adoración, solo atención y memoria. Dicen que donde se sentaba, la tierra florecía milagrosamente, que los animales lo seguían y que enseñó a los machis a sanar con hierbas, con cantos y con la intención pura. Cuando se despidió, dijo que volvería cuando el cielo se rompa y la nieve cante. Los mapuches, sabios en símbolos, entendieron que no hablaba de fechas sino de señales cósmicas. Cuando los misioneros hablaron de Cristo, muchos mapuche dijeron: «Ya vino», lo recordamos. ¿Fue un sincretismo posterior o la huella viva de un ser que mucho antes de la cruz ya caminaba entre los Andes? Tal vez el hermano de la luz fue el mismo maestro que otros llamaron de formas distintas, porque el espíritu, cuando es verdadero, se deja ver en todas las tierras. Mucho antes de la llegada de los españoles, en América ya existían representaciones de cruces en templos, tejidos, cerámicas y monumentos. Pero estas no eran símbolos cristianos tradicionales, eran cruces sagradas vinculadas al cosmos, a los puntos cardinales, al equilibrio entre el cielo y la tierra. Sin embargo, las coincidencias con la cruz cristiana son absolutamente inquietantes. En Mesoamérica, la cruz maya representaba el árbol de la vida, el eje del universo, el punto de conexión entre los mundos. En los Andes, la chacana o cruz andina era una representación del puente entre lo humano y lo divino. En Norteamérica, los nativos usaban cruces solares para marcar solsticios y ceremonias espirituales profundas. Cuando los misioneros llegaron y mostraron la cruz de Cristo, muchos pueblos no la vieron como algo completamente nuevo. La reconocieron. En algunos casos dijeron que ya les había sido mostrada por un hombre de luz que caminó entre ellos hacía generaciones. ¿Fue una preparación espiritual inconsciente o evidencia de que alguien ya había traído ese símbolo mucho antes? Hay códices que muestran figuras cruciformes rodeadas de luz celestial. Hay mantas sagradas con diseños que parecen anticipar el Calvario. Hay relatos de un hombre crucificado que sacrificó su cuerpo para salvar a otros. Tal vez la cruz no fue traída, sino recordada. Y tal vez el símbolo que une cielo y tierra ya estaba sembrado en el alma americana, esperando el momento preciso de despertar. Entre los pueblos indígenas de América Central, la estrella del alba, Venus, era más que un astro celestial. Era una señal, un heraldo divino, y muchos relatos vinculan su aparición con la llegada de un guía espiritual,
Un hombre vestido con túnica clara, que hablaba de paz, sanaba con las manos y desaparecía al igual que había venido, en silencio absoluto. Algunas leyendas mayas y nahuas cuentan que este guía descendía cuando Venus brillaba al amanecer. Era llamado el hombre del alba o el que camina con la estrella. No usaba armas, no aceptaba ofrendas sangrientas, solo enseñaba. Decía que todos los hombres podían hablar con el cielo si limpiaban su corazón de odio y resentimiento. Curiosamente, en los evangelios cristianos, Jesús es llamado también la estrella de la mañana. Y Venus, en la tradición cristiana y esotérica, representa iluminación, resurrección y conocimiento puro. Coincidencia o eco de una misma fuente espiritual. Algunos códices destruidos por la conquista mencionaban que este hombre de la estrella blanca predijo su regreso cuando Venus y la luna bailaran juntas en el cielo. En ciertas comunidades aún se hacen vigilias cuando esa conjunción aparece. ¿Era este guía un mensajero universal que apareció en distintas culturas con distintos nombres? ¿O fue Jesús mismo, cuya presencia cruzó océanos antes de la historia oficial? Tal vez la estrella del alba fue siempre el faro de los iniciados, y quien la sigue encuentra al mismo maestro, aunque lo llame de otra forma. Entre las muchas formas de expresión espiritual de los pueblos originarios de América, las mantas tejidas ocupan un lugar especial. No son solo prendas para protegerse del frío. Son códices de hilo, símbolos sagrados, historias codificadas que se transmiten de generación en generación. Y en algunos de estos tejidos se esconden mensajes que evocan la figura de un hombre santo de túnica blanca y mirada de compasión infinita. En comunidades quechuas, mapuches y hopi existen mantas antiguas que muestran símbolos cruciformes, soles radiantes, figuras con brazos extendidos y ojos que brillan como estrellas. Algunas, según los ancianos, narran la historia de un visitante venido del este que enseñó sin castigar y habló de un espíritu invisible que une todo lo que existe. Estos símbolos, tejidos en silencio por mujeres sabias, se heredaban como tesoros invaluables. No eran objetos de comercio, eran portadores de memoria sagrada. Curiosamente, algunos misioneros españoles, al ver estos tejidos, creyeron que eran interpretaciones locales del cristianismo, pero los indígenas insistían en que esas imágenes ya existían antes de su llegada. ¿Puede una manta conservar el recuerdo de un ser sagrado que vino y partió sin dejar escritura, solo corazones transformados? Muchos estudiosos modernos de simbología comparada han encontrado similitudes entre estos tejidos y arte sacro de Medio Oriente. Un lenguaje universal o una huella común. Tal vez el espíritu no necesita templos grandiosos para dejar su rastro. A veces basta con hilos y almas dispuestas a recordar. En las sierras del norte de México, los tarahumaras o rarámuri guardan la memoria de un visitante extraño, un hombre solitario que caminaba con el viento. Lo llamaban riguará, el que canta con el aliento, o simplemente el maestro del viento. Su historia, transmitida entre los ancianos, habla de un ser que no era ni brujo ni dios, sino algo más profundo, un sabio. Vestía de blanco, hablaba con suavidad y nunca comía carne. Enseñaba a escuchar a los árboles, a sanar con la palabra y a no temer a la muerte. Decía que el cuerpo era una sombra y el espíritu la verdad eterna. Caminaba descalzo, acompañado por aves, y donde pasaba la tierra reverdecía milagrosamente. No venía a imponer, sino a recordar. Su enseñanza hablaba del equilibrio, del respeto por el tiempo y de una fuerza invisible que respiraba dentro de todos los seres. Algunas leyendas lo conectan con un hermano del cielo que vino a preparar el camino para algo más grande. Los rarámuri no lo adoraban, lo seguían, y cuando desapareció, dijeron que fue llevado por el viento, pero que su voz aún puede escucharse entre los pinos en las mañanas de niebla. Los relatos misioneros registraron esta figura con desconcierto,
Un maestro sin iglesia, un Cristo sin cruz. ¿Quién era? Quizá la historia de Jesús no está limitada a Judea. Quizá caminó entre las montañas de América con otro nombre, pero con el mismo corazón compasivo. En el corazón del Cusco antiguo, antes del Tahuantinsuyo, ya se hablaba de un ser especial, un hombre barbado, blanco, vestido con ropas claras, que no pertenecía a ningún clan, pero era bienvenido en todos. Se sentaba en una piedra sagrada, la mesa de los sabios, y allí enseñaba, no con gritos, sino con símbolos, no con miedo, sino con amor. Los incas más antiguos lo llamaban el Hijo del Sol, pero aclaraban que no era un dios. Era un hombre, pero uno que había tocado el cielo. Decía que el universo tenía un corazón y que ese corazón podía sentirse en el pecho cuando uno dejaba de odiar. Los relatos cuentan que curaba tocando la frente, que su voz era como canto de río y que cuando se sentaba a hablar, incluso los cóndores se acercaban. Hablaba de una luz que unía a todos los seres y de una promesa: volveré cuando la piedra vibre otra vez. En Sacsayhuamán y otros sitios sagrados se han hallado petroglifos de un hombre con rayos en la cabeza y brazos extendidos frente a una piedra plana. ¿Fue este el mismo Cristo que siglos después sería crucificado en Jerusalén? Tal vez no, o tal vez sí. Pero lo que los incas recuerdan no es un nombre, es una presencia. Y en sus altares de piedra aún esperan que el maestro vuelva a sentarse como antes, como siempre. Entre los quechuas, los tejidos no son ornamentos, son libros vivos. Cada color, cada figura, cada patrón geométrico encierra una historia, una visión, un recuerdo ancestral. Y entre esos diseños hay algunos que no tienen explicación sencilla. Figuras humanoides con rayos en la cabeza, cruces de luz, ojos radiantes y manos extendidas hacia el cielo. Las tejedoras de comunidades altas hablan de un visitante blanco que vino hace muchas generaciones. Traía un mensaje de paz y de unidad. Hablaba con las estrellas y con las plantas. Decía que cada ser tenía una chispa del gran fuego sagrado. En su honor se tejieron mantas especiales que solo ciertas abuelas podían descifrar. Algunas de estas mantas, hoy en museos, han sido estudiadas por expertos en iconografía religiosa. Las similitudes con arte cristiano primitivo son inquietantes, pero estas piezas son anteriores a la conquista. ¿Coincidencia o testimonio de una visita real? Los quechuas no necesitaban libros para recordar, tejían la memoria, y muchas de esas historias hablan de un hombre que no pedía templos ni sacrificios, solo corazones abiertos. Cuando los misioneros enseñaron la imagen de Cristo, algunos sabios dijeron: lo conocemos, está en nuestros telares. Tal vez los tejidos no son solo arte ancestral, tal vez son mensajes para quien sepa ver, y en sus hilos aún respira el eco de un Cristo que cruzó montañas antes de que llegaran los barcos. Dos símbolos poderosos han marcado la espiritualidad de civilizaciones separadas por océanos: la serpiente emplumada de Mesoamérica y el cordero solar del cristianismo. A primera vista parecen opuestos. Una es reptil aéreo y multiforme, el otro manso, sacrificado, celestial. Pero algunos sabios indígenas y estudiosos modernos comienzan a ver en ambos la misma presencia. Quetzalcóatl, la serpiente que vuela, representa el espíritu que desciende del cielo para vivir entre los hombres. Es sabiduría encarnada, conocimiento que se arrastra con la humanidad, pero también se eleva. El Cordero de Dios, imagen asociada a Cristo, también desciende, vive, se sacrifica y asciende. En ciertos códices destruidos por la colonización existían imágenes híbridas, seres con alas y cuerpo de serpiente rodeando a figuras de luz con semblante humano. Simbolismo sincrético o recuerdo de un mismo ser visto desde culturas distintas.
En algunas comunidades nahuas, los ancianos hablan de un hombre que traía consigo el símbolo de la serpiente cruzada por un sol. Decía que el mundo debía recordar su origen estelar, pero también su fragilidad terrestre. Era este hombre Jesús, recordado como Quetzalcóatl. Quizás la serpiente y el cordero no se oponen, se complementan. Uno trae el fuego de la transformación, el otro la entrega del amor, y tal vez el verdadero Cristo que América conoció no vino con una cruz, sino con alas y escamas para hablar el idioma del alma. Tiwanaku, en las altiplanicies bolivianas, es una ciudad que desafía toda cronología oficial. Sus piedras ciclópeas, sus alineaciones astronómicas y su arquitectura sin igual han desconcertado a generaciones de arqueólogos. Pero entre sus misterios más profundos está uno que pocos se atreven a explorar: la leyenda de un mensaje enterrado por un hombre santo. Según los cayaguayas, sabios curanderos de la región, hubo un tiempo en que un hombre barbado y blanco llegó a Tiwanaku. Hablaba con las estrellas, curaba con las manos y decía que su misión era sembrar una semilla de luz en la tierra. Esa semilla no era física, sino espiritual, pero también habría dejado marcas bajo las piedras. Los más antiguos relatan que bajo una de las plataformas hay una cámara sellada donde se guardó un mensaje para los tiempos del gran retorno. Un texto, o tal vez una forma viva de energía que solo se revelará cuando la humanidad esté lista para recordar su verdadero origen. Los símbolos tallados en la Puerta del Sol, con figuras humanas aladas, ojos radiantes y cruces solares, parecen confirmar que esta ciudad fue algo más que un centro ceremonial. Fue un portal y quizá también un altar. Fue Tiwanaku visitada por Jesús o por una conciencia crística que sembró allí su huella. Tal vez el mensaje no está enterrado en la piedra, sino en nosotros, esperando ser activado. En los valles del norte del Perú, donde el desierto se encuentra con el cielo, los pueblos mochicas y chimú hablaban de un gran mensajero que vino de más allá del mar. Traía consigo una vara de luz, palabras dulces y una enseñanza que desafiaba los rituales de sangre. Decía que el alma era eterna y que el amor era la única ley verdadera. En una colina cercana a lo que hoy es Trujillo existió, según los ancianos, un altar de piedra blanca, redondo, sin ídolos, donde este hombre se sentaba a enseñar al amanecer. Hombres y mujeres acudían en silencio y escuchaban hablar de la unidad entre el sol y el corazón humano. Este altar, según la tradición oral, fue destruido siglos antes de la llegada de los españoles por sacerdotes que temían el mensaje de compasión y libertad que traía el gran mensajero. Pero algunos fragmentos sobrevivieron: piedras talladas con espirales, cruces radiantes y rostros barbados de ojos grandes. Muchos creen que aquel altar fue la versión americana de una cátedra crística, un lugar donde la verdad no se gritaba, sino que se susurraba al amanecer. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su historia fue silenciada? Quizás América fue más que un continente descubierto. Quizás fue el escenario de una predicación olvidada cuya luz aún arde bajo la arena. El altar, aunque derruido, sigue en pie en el corazón de quienes recuerdan. Cuando los misioneros llegaron a América, se sorprendieron al escuchar que muchos pueblos ya hablaban de un ser barbado, sabio, que curaba y predicaba el amor. Le llamaban de distintos modos, pero la imagen era inquietantemente familiar. Parecía Jesús. Algunos lo tomaron como un milagro, otros como una herejía peligrosa. Así comenzó el gran silencio. Muchos de estos relatos fueron recogidos y luego desaparecieron. Crónicas completas se quemaron. Códices con referencias a mensajeros de luz fueron destruidos. Los ancianos que contaban estas historias fueron obligados a callar o a bautizar a sus sabios del pasado como profetas falsos. El objetivo era claro: borrar todo indicio de una presencia espiritual anterior a la evangelización.
Porque si Jesús ya había estado en América, ¿qué sentido tenía la conquista religiosa? El silencio fue metódico, pero no total. Entre los resquicios de la historia, algunos franciscanos y jesuitas dejaron pistas. Hablaron de coincidencias imposibles, de símbolos compartidos, de memorias que no podían haber sido inventadas por culturas sin contacto entre sí. Hoy, gracias a investigadores valientes y guardianes de la tradición oral, el silencio comienza a romperse. ¿Y si el verdadero temor no era que América estuviera vacía de Dios? ¿Y si lo que asustaba era que ya hubiera sido tocada por Él? Tal vez en ese gran silencio se ocultó una de las verdades más poderosas de la historia humana. No todos los misioneros vinieron a imponer. Algunos llegaron con la mente abierta y el corazón inquieto. Especialmente entre los franciscanos, hubo quienes escucharon con atención las historias indígenas sobre un hombre santo que vino antes que ellos. Escribieron, registraron y luego, misteriosamente, sus textos desaparecieron. Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, dejó entrever que muchos pueblos ya esperaban a un maestro de amor antes de que se hablara de Cristo. Fray Bernardino de Sahagún documentó relatos que hablaban de un hombre de luz que venía del este. Incluso Fray Diego de Landa, tan conocido por su brutalidad contra los códices mayas, mencionó con desconcierto símbolos y creencias que no podían haber surgido sin contacto divino. ¿Dónde están hoy esos manuscritos? Algunos se perdieron en incendios casuales, otros desaparecieron en archivos vaticanos y algunos tal vez aún esperan en bóvedas selladas, demasiado peligrosos para la narrativa oficial. Los pocos fragmentos que sobrevivieron muestran que algo había, una memoria persistente, coherente, imposible de ignorar. Un eco de alguien que caminó por estas tierras mucho antes de las carabelas. Fueron los franciscanos testigos de una historia más antigua, una visita divina que el Vaticano prefirió silenciar. Tal vez, entre las páginas arrancadas, se esconde el verdadero rostro del Cristo americano, no como mito, sino como memoria. En Tlaxcala, una de las regiones que ofreció resistencia al dominio mexica y luego colaboró con los conquistadores, circuló durante siglos el rumor de un códice desaparecido, un códice distinto a los demás. En él, según testimonios recogidos en el siglo XVI, se narraba la visita de un hombre resplandeciente que llegó desde el este, caminó entre los pueblos y habló de un tiempo nuevo. Este hombre vestía de blanco, no comía carne y se negaba a aceptar sacrificios. Hablaba de una luz eterna que unía a todos los hombres, tocaba a los enfermos y estos sanaban. Caminaba entre montañas, aparecía en los sueños, y su presencia era tan intensa que algunos lo confundían con el sol. El códice fue escondido cuando los misioneros empezaron a destruir los libros sagrados. Algunos dicen que fue llevado a Roma, otros que fue quemado en una noche de tormenta, pero los ancianos aún recuerdan los dibujos. Un hombre con cono de fuego, manos extendidas y una cruz de luz detrás de él. ¿Fue este hombre un mito posterior, un sincretismo o un recuerdo anterior a la evangelización? Los tlaxcaltecas lo llamaban el viajero brillante y decían que prometió volver cuando la luna sangrara 3 veces. Algunos aseguran que esa señal ya ha ocurrido. Tal vez el códice no necesita papel para sobrevivir. Tal vez vive en la voz de quienes se niegan a olvidar. Entre los pueblos otomíes y mazahuas del altiplano central mexicano hay una historia que solo se cuenta en voz baja, al calor del fuego y en noches especiales. Es la historia del viejo sabio que en su juventud conoció a un forastero muy peculiar, un carpintero que hablaba con las aves, escuchaba el viento y curaba a los enfermos sin medicina. El sabio, ya anciano, decía que aquel hombre no venía a conquistar ni a comerciar, venía a enseñar. Decía que todos los hombres eran hermanos, que el corazón era la única ley y que el odio era la peor enfermedad.
Vestía ropa sencilla, cargaba herramientas de madera y construía mesas, sillas y puentes, pero su verdadera obra era invisible, transformaba las almas. El anciano lo escuchó durante 3 lunas. Luego el carpintero partió, diciendo que debía seguir caminando hacia el sur. Prometió que volvería cuando los hombres dejaran de tener miedo. Los jóvenes solían reírse de la historia, decían que era solo un cuento, pero el sabio siempre concluía: lo reconocí cuando vi la imagen del hombre en la cruz. Era él, solo que aquí vino antes. Vipos, ¿puede una historia así ser verdad? ¿Un Jesús que caminó anónimo construyendo puentes en América? Quizás no fue necesario verlo predicar desde montes. Tal vez en esta tierra solo vino a recordar que el amor se construye una tabla a la vez. El Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos hallados en Nag Hammadi, ofrece una imagen de Jesús muy distinta a la oficial. En lugar de milagros públicos y discursos mesiánicos, este Jesús habla en parábolas crípticas, llama al autoconocimiento y dice que el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Un maestro silencioso, íntimo, rebelde ante las estructuras religiosas. Sorprendentemente, muchas de las enseñanzas que se atribuyen a los hombres santos en las leyendas indígenas americanas coinciden con este perfil. Hablan del corazón como templo, del amor como ley, de la unidad con la naturaleza. Rechazan el culto a los ídolos, los sacrificios, y llaman a mirar dentro de uno mismo. Es posible que, de haber caminado por América, Jesús haya enseñado esta versión más pura, más mística, lejos del dogma romano. Que lo que sobrevivió en las tradiciones indígenas sea la memoria del Cristo gnóstico, no del teológico. Algunos estudiosos ven en esta coincidencia una sincronía espiritual, otros una huella real. Porque si el mensaje fue uno y las tierras eran muchas, ¿por qué no pudo resonar en América como resonó en Galilea? Tal vez lo que los ancianos recuerdan no es solo un eco cultural. Tal vez recuerdan al verdadero Jesús, el que hablaba al alma, no al sistema. Las escrituras cristianas guardan un misterio, los llamados años perdidos de Jesús. Desde los 12 hasta los 30 años, nada se dice de su vida. Un silencio que ha alimentado siglos de especulaciones. Viajó a Egipto, a la India o a América. Los relatos indígenas sobre un hombre sabio, blanco, de túnica, que enseñaba amor y curación mucho antes de la conquista, han sido tomados como mitos. Pero, ¿y si fueran recuerdos reales? ¿Y si el joven Jesús, buscando sabiduría, cruzó el océano y encontró en estas tierras no solo escucha sino eco? ¿Y si su primer destino misionero fue este continente olvidado, donde enseñó en voz baja, sanó en silencio y partió sin dejar iglesia ni imperio, solo corazones despiertos? Las similitudes entre sus enseñanzas y las de muchos sabios indígenas son demasiadas para ignorarlas. Las huellas simbólicas, los testimonios suprimidos, las crónicas ocultas, todo apunta a una posibilidad inquietante. ¿Y si la historia oficial solo nos cuenta una parte? ¿Y si Jesús no solo vino a redimir, sino a sembrar? América pudo haber sido su primera tierra, su ensayo, o tal vez su regreso. Y tal vez en cada fuego ancestral, cada tejido, cada altar en ruinas, Él aún nos habla. Solo falta escuchar. Durante siglos se nos ha enseñado a mirar a Jesús dentro de los límites de un mapa, una lengua, una iglesia. Pero las historias que acabamos de recorrer nos invitan a romper ese molde. Porque si el mensaje de amor, perdón y unidad es universal, ¿por qué no podría haber resonado también en estas tierras mucho antes de que llegaran las cruces de los conquistadores? Quizá Jesús no vino a fundar religiones, tal vez vino a sembrar semillas de conciencia. Y tal vez algunas de esas semillas germinaron en América en forma de sabios anónimos, de maestros sin templo, de relatos que sobreviven en las voces quebradas de los abuelos.
Los pueblos indígenas no necesitan pruebas arqueológicas para saber que el hombre santo caminó entre ellos. Lo recuerdan no con fechas ni dogmas, sino con símbolos, canciones, tejidos y fuego en el corazón. Y si las coincidencias no son casualidad, y si lo que el mundo llama mito es la memoria de lo sagrado, hoy más que nunca necesitamos volver a escuchar, porque puede que la historia no esté completa hasta que incluyamos las voces que quisieron silenciar. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de esta búsqueda. Si este video te hizo pensar, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Ayúdanos a seguir rescatando las verdades olvidadas, porque la historia verdadera no se impone, se revela y está esperando que la veas con nuevos ojos. ¿Por qué la Biblia guarda silencio justo cuando más quisiéramos escuchar? ¿Por qué, después del nacimiento milagroso de Jesús, desaparece casi por completo durante 30 años enteros? ¿Qué sucedió con el niño que asombró a sabios en el templo a los 12 y solo reaparece de repente como un hombre listo para cambiar el mundo? Esta no es una simple omisión. Es posiblemente el silencio más misterioso y revelador de toda la historia cristiana. Y si usted, como miles de creyentes, ya se ha hecho esta pregunta en silencio, prepárese. Hoy vamos a explorar una verdad que, durante siglos, fue barrida bajo los tapetes sagrados del poder religioso. No estamos hablando de teorías vacías o de especulaciones modernas. Estamos hablando de documentos reales, evangelios olvidados, textos antiguos, manuscritos escondidos en cuevas, en monasterios del Oriente y archivos prohibidos por concilios que decidieron qué podía o no podía ser revelado al pueblo de Dios. ¿Quién decidió lo que usted, fiel creyente, podía conocer? ¿Por qué el corazón mismo de la vida de Jesús, sus años formativos, sus dudas, sus descubrimientos, sus primeros milagros, fue arrancado de los evangelios oficiales? La respuesta puede ser más profunda y más incómoda de lo que jamás imaginamos. ¿Y si lo que se escondió no fue solo historia, sino poder? Una verdad tan intensa, tan humana y divina a la vez que podía despertar a una generación dormida. Hoy vamos a abrir puertas que estuvieron cerradas durante siglos. Usted va a conocer a un Jesús que creció, que sintió, que buscó. No un símbolo perfecto e inalcanzable, sino un Cristo real, en formación, caminando entre los hombres antes de ser reconocido como el Salvador. Y esto no es solo una lección bíblica, esto es un llamado, porque si Jesús vivió un proceso, entonces el suyo, su historia, sus silencios, también tienen un propósito. Hoy, usted va a entender por qué su fe aún tiene preguntas, y por qué esas preguntas no son una debilidad, sino el comienzo de una revelación. Y si le dijera que mucho antes del bautismo en el Jordán, mucho antes de los milagros en bodas, pescas y caminos polvorientos, Jesús ya mostraba señales de algo divino, extraordinario e incomprendido. No era aún el Mesías predicando en montañas, pero tampoco era un niño común jugando inocentemente entre los callejones de Nazaret. Hay registros, testimonios antiguos, textos que fueron excluidos de la Biblia oficial y calificados de apócrifos, palabra que ha servido durante siglos como sinónimo de peligro, herejía o de verdad incómoda. Y es ahí donde nace uno de los capítulos más impactantes de toda la historia cristiana, la infancia prohibida de un Mesías. No se trata de simples leyendas. Se trata de evangelios enteros, como el Evangelio de la Infancia de Tomás o el Evangelio Árabe de la Infancia, documentos encontrados en manuscritos centenarios, guardados en cuevas, copiados por monjes, citados por teólogos antiguos y luego silenciados. ¿Por qué? Porque retrataban a un Jesús que no encajaba en la imagen que las instituciones querían transmitir. Una imagen pulida, serena, pasiva, pero el niño Jesús, descrito en estos textos, tenía otra cara.
una más humana, más poderosa y sí, también más desconcertante. Imagine a un niño de 5 años que al borde de un arroyo modela con sus propias manos 12 pájaros de barro. Algo que cualquier niño haría, ¿verdad? Pero aquí viene lo imposible. El niño aplaude y los pájaros cobran vida y alzan vuelo frente a todos. Un acto de creación, un gesto divino. ¿Y cuál fue la reacción de los líderes religiosos? Escándalo. Era sábado. Moldear barro era considerado trabajo, pecado, y ese niño, que aún no hablaba como un adulto, ya estaba desafiando la ley, no por desobediencia, sino por instinto, por naturaleza, por conciencia del poder que tenía. ¿Y qué decir de los relatos en que este mismo niño, frente a la burla o provocación de otros niños, responde no con lágrimas, sino con maldiciones? Uno derrama su represa de agua improvisada y Jesús lo reprende con una palabra que lo deja sin vida. Otro lo empuja y él lo ciega. Son pasajes que provocan escalofríos, pero también nos invitan a reflexionar. ¿Es este el mismo Jesús de los evangelios que nos enseñaron? Y si lo es, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de proceso vivió para aprender a manejar el poder que ya llevaba dentro? Hay un patrón claro en estos relatos. Jesús no era un niño cualquiera, era un niño con plena conciencia de su origen, de su misión, pero aún inmaduro en sus emociones humanas. Un niño divino que estaba aprendiendo a ser humano, y esto, para muchos líderes religiosos del pasado, era inaceptable. Un Jesús en formación no encajaba en los púlpitos, porque un niño que ya tiene poder absoluto, que crea vida, que domina la materia, pero también se enfada, reacciona y comete excesos, representa una amenaza. Una amenaza para las estructuras que quieren un Mesías moldeado, perfecto, obediente desde siempre. No uno que aprende, que crece, que siente rabia, que ama intensamente, que responde con fuego. Pero es precisamente en esta complejidad donde reside el mayor de los secretos. Jesús no vino solo a parecer humano. Él era humano, sentía como usted, lloraba, se frustraba. Y en su infancia tenía ese torrente de emociones, chocaba con la conciencia de su divinidad, generando momentos intensos, poderosos y a veces desconcertantes. ¿No le parece eso mucho más real? ¿Mucho más cercano a su propia experiencia de vida? Piénselo bien. ¿Cuántas veces usted, incluso ya adulto, ha sentido que sus emociones lo sobrepasan? ¿Cuántas veces ha sentido algo dentro que no sabe cómo manejar? Jesús también, pero desde niño. Y lo más extraordinario es que no escondía ese poder, lo usaba, lo experimentaba, y fue a través de esos años de aprendizaje que fue entendiendo el propósito de su vida. Muchos teólogos han querido esconder estos relatos por miedo al escándalo, pero en verdad son una muestra preciosa de la encarnación verdadera. Porque si Jesús pasó por un proceso de maduración, de control, de discernimiento, entonces su santidad no fue impuesta, fue construida a lo largo de años, en silencio, lejos del público, lejos de las multitudes, en los patios de tierra de Nazaret, en el corazón de un niño que aún sin barba ni túnica ya era el Verbo hecho carne. Y eso, querido espectador, cambia todo, porque transforma su fe en algo más tangible, más cercano, más real. No es necesario tener una vida perfecta para caminar con Dios. Jesús tampoco tuvo una infancia idealizada, tuvo momentos duros, decisiones equivocadas, respuestas intensas, y aún así fue creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura, hasta el día en que estuvo listo para mostrar al mundo quién era. Por eso, estos textos que fueron descartados como peligrosos, hoy regresan con fuerza, porque resuenan con la experiencia humana, con nuestras propias luchas internas, con nuestra necesidad de comprender que la divinidad no está en la perfección inquebrantable, sino en el proceso sincero, en el crecimiento, en el aprendizaje diario.
Estos evangelios prohibidos no disminuyen a Jesús, lo engrandecen, porque nos muestran que su humanidad no fue decorativa, fue verdadera, y eso nos permite por primera vez sentir que su historia puede reflejar la nuestra. Tal vez por eso usted aún está aquí, viendo este video, porque algo dentro de usted reconoce que la historia oficial no está completa, que falta algo, que ese silencio de 3 décadas no puede ser un simple accidente editorial, que detrás de esos años ausentes existe una verdad más profunda, más viva, más transformadora. Y si Jesús ya era capaz de crear, de maldecir, de desafiar autoridades religiosas siendo apenas un niño, ¿qué más habrá vivido antes de comenzar su ministerio público? Ahora que estamos comenzando a desenredar este nudo sagrado del pasado, es imposible detenernos, porque lo que viene a continuación profundiza aún más este misterio. Nos lleva a los caminos ocultos, a los manuscritos perdidos, a los testimonios que muestran un Jesús niño, rodeado de sabios, de místicos, de viajeros, de culturas lejanas. Un niño que no solo aprendía de Dios, sino también del mundo, porque su formación, su despertar, no fue unidimensional, fue rica, compleja, intercultural, y eso, como verá, tiene implicaciones asombrosas para lo que todavía está por revelarse. Ahora que ya hemos abierto la puerta a la infancia olvidada de Jesús, a esa etapa intensa en la que un niño divino aprendía a habitar el cuerpo de un ser humano con emociones reales, palabras poderosas y acciones sorprendentes, es momento de mirar directamente al corazón del silencio. Porque lo que veremos ahora va más allá de episodios aislados. Se trata de un encubrimiento sistemático, intencional y profundamente calculado. Una decisión tomada por hombres, no por Dios, para moldear lo que usted y yo conoceríamos como la verdad. Y esa decisión fue esconder, enterrar, suprimir los evangelios apócrifos. Sí, esos textos antiguos que durante siglos fueron tratados como herejía, como mitos incómodos, como materiales prohibidos. Evangelios que narraban no solo los años ocultos de Jesús, sino también su humanidad profunda, su poder desbordante, su relación con el pueblo, con las mujeres, con los marginados, de una forma que jamás escuchará en un sermón tradicional. ¿Pero por qué? ¿Qué contienen estos libros que la Iglesia institucional decidió que usted no debía conocer? Aquí es donde empieza a revelarse una de las tramas más complejas y dramáticas de la historia espiritual de la humanidad. Porque, aunque no lo crea, hubo un tiempo en que estos evangelios eran leídos con fervor por comunidades enteras. Circulaban entre cristianos primitivos. Inspiraban enseñanzas, eran considerados revelación viva, y solo más tarde, siglos después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse, estos textos se convirtieron en peligrosos. ¿Por qué? Porque mostraban a un Cristo que no podía ser domesticado, un Cristo que hablaba de libertad espiritual sin filtros, que desafiaba el poder político y religioso, que caminaba con mujeres y las trataba como discípulas, algo escandaloso para la cultura patriarcal de la época. Un Cristo que enseñaba en parábolas que nadie controlaba y que hablaba de un reino no de estructuras humanas, sino del corazón. Ese Jesús no podía ser fácilmente moldeado en dogmas, no podía ser manipulado desde los púlpitos. Y por eso, los evangelios que narraban su esencia más libre, más radical, más viva, fueron enterrados, pero no desaparecieron. Como semillas bajo la tierra, esperaron siglos para germinar otra vez. Hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos como los manuscritos de Nag Hammadi, esos textos han vuelto a salir a la luz. El Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, de Judas, de la verdad, cada uno con su voz, con su relato, con su chispa. Piense en esto. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros ni el nacimiento de Jesús.
es una colección de dichos, frases directas de Jesús, muchas de las cuales no aparecen en los evangelios canónicos. Frases que invitan a una búsqueda interior, a un despertar espiritual, a un contacto directo con el Padre sin intermediarios religiosos. Jesús dice en ese texto: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. No en edificios de piedra y madera. Divide un pedazo de madera y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás allí. ¿Por qué una frase como esa fue eliminada de la Biblia oficial? Tal vez porque empodera, porque rompe el monopolio de la interpretación, porque devuelve al creyente la capacidad de buscar a Dios sin miedo, sin censura, sin depender ciegamente de instituciones. Esas palabras tienen el potencial de revolucionar la fe, y una fe que se cuestiona, que se vuelve viva y personal, ya no puede ser controlada. Otro texto asombroso es el Evangelio de María Magdalena. Sí, María. No como la prostituta que la tradición quiso pintar, sino como discípula amada, consejera, compañera de sabiduría. Este evangelio muestra a María enseñando a los demás discípulos después de la partida de Jesús, compartiendo revelaciones que él mismo le había confiado. Pedro y otros hombres la cuestionan, y ella responde con una serenidad que solo quien ha conocido lo divino en profundidad puede tener. El hecho de que existiera un evangelio con una mujer como líder espiritual fue, para muchos, inaceptable. Y así fue ocultado, negado, deslegitimado. El Evangelio de Felipe, por su parte, habla de la relación entre Jesús y María Magdalena como una unión espiritual profunda. Habla de la iniciación, del conocimiento sagrado transmitido entre maestro y discípula. Habla del beso como símbolo de comunión. Imagínese cómo estas ideas, en una época donde la mujer no podía ni hablar en público, fueron consideradas una amenaza directa al orden establecido. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y luego está el Evangelio de Judas. Un texto incomprendido, muchas veces malinterpretado, pero que presenta una visión diferente del traidor más odiado de la historia. En este evangelio, Judas no actúa por maldad, sino como parte de un plan divino. Jesús le revela secretos, le confía su destino, y Judas cumple con dolor el papel que le corresponde. Una redención para el traidor, un Jesús que comprende el alma de quien lo entrega, para la ortodoxia simplemente inadmisible. ¿Está empezando a ver el patrón? Los evangelios apócrifos no fueron excluidos porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos, porque mostraban dimensiones de Jesús que liberaban al creyente, que cuestionaban al poder, que humanizaban la divinidad y divinizaban lo humano. No hay nada más peligroso para una institución que un pueblo que empieza a pensar por sí mismo. Y aquí, querido espectador, es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando usted tiene acceso a estas palabras, ya no puede ser el mismo. Algo se enciende, una chispa, una pregunta, una urgencia. Usted empieza a querer saber más, a mirar más allá de lo que siempre le dijeron, a preguntarse: ¿qué más nos han ocultado? ¿Qué más fue enterrado? ¿Qué parte de la historia de Cristo ha sido editada, recortada, manipulada? Estos textos no son simples documentos antiguos, son ecos de un cristianismo primitivo que ardía por dentro, que no dependía de templos ni jerarquías, que vivía en catacumbas, en desiertos, en cuevas, pero también en corazones encendidos por la verdad.
Y si usted siente que su corazón también está siendo tocado ahora, no lo ignore, porque esta búsqueda no es casual, es parte de un despertar, una restauración. La pregunta no es si estos evangelios son válidos para la fe, sino si usted está listo para reencontrarse con el Cristo que vive más allá de los libros permitidos. Porque ese Cristo, el de los evangelios enterrados, no cabe en moldes. Él rompe estructuras, Él habla directo al alma. Y si usted ha llegado hasta aquí, es porque su alma lo ha estado buscando todo este tiempo. Imagina, por un instante, el rostro de un niño de apenas 5 años, concentrado, arrodillado junto a una corriente de agua, modelando pequeñas figuras de barro con sus propias manos. No está solo. A su alrededor, otros niños juegan, ríen, corren despreocupados, pero él no. Él está creando. Su mirada no es la de un infante cualquiera. Hay algo en su forma de mirar el barro, de darle forma con los dedos, que transmite una intención, un propósito, casi sagrado. Ese niño es Jesús. Y lo que ocurre a continuación no es una simple anécdota. Es una escena que, de ser verdad, y muchos textos antiguos aseguran que lo es, tiene el poder de cambiar por completo la manera en que entendemos quién fue Jesús desde sus primeros años. Porque, en ese instante, luego de formar cuidadosamente 12 pajarillos de barro, el niño levanta la mirada al cielo, junta las palmas de sus manos, pronuncia unas palabras suaves que nadie alcanza a comprender. Y aplaude. Entonces, lo impensable sucede. Los pájaros cobran vida, abren las alas, echan a volar. Cientos de ojos los ven elevarse, revoloteando sobre las cabezas, cantando, vivos. Este relato no está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas o Juan. Está en el Evangelio de la infancia de Tomás, un texto antiguo, excluido del canon bíblico, pero copiado y preservado por siglos en comunidades cristianas orientales. Y su contenido es tan provocador que muchos prefirieron tacharlo de mito, de exageración, de fantasía. Pero si lo observamos con atención, si dejamos de lado los filtros impuestos por siglos de tradición religiosa y lo miramos con el corazón abierto, ¿no contiene acaso una profunda verdad espiritual? Ese niño que juega con el barro y da vida a lo inerte no es solo un niño, es una manifestación del Verbo, un eco del Génesis. Porque ¿no fue también con barro que Dios formó al primer hombre? ¿No fue el soplo divino el que dio vida a Adán? Jesús, aún sin barba ni ministerio, está replicando el acto de la creación, no como un truco, no como una travesura, sino como alguien que ya sabe quién es, que siente dentro de sí el poder de su origen celestial. Pero aquí no termina el relato. Justo cuando los pájaros alzan vuelo, un hombre, algunas versiones dicen que era un maestro de la ley, se acerca y grita escandalizado, no porque los pájaros volaron, sino porque Jesús había modelado barro en sábado, una transgresión a la ley. La escena que parecía milagrosa se convierte en una acusación. El niño es reprendido, pero no se encoge, no llora, no se disculpa. Mira al hombre fijamente, con la misma intensidad con la que poco antes miraba el barro, y guarda silencio. Esta escena, breve pero poderosa, nos revela múltiples capas de significado. Por un lado, vemos a un niño Jesús que ya tiene dominio sobre la materia, sobre la vida, sobre la creación, un poder que ningún niño ni adulto jamás ha tenido. Por otro lado, lo vemos confrontando, aún sin palabras, la rigidez religiosa, mostrando que el amor, la belleza, el acto de crear, están por encima de las normas impuestas por hombres. Esta tensión entre la ley y el espíritu ya aparece en su infancia. No es nuevo en su ministerio, es parte de su esencia. Y aquí, querido espectador, es donde usted y yo debemos detenernos a reflexionar. Porque lo que este relato representa no es un cuento infantil,
es una declaración espiritual. Nos muestra a un Jesús que no necesitó esperar los 30 años ni el bautismo en el Jordán para comenzar a revelar su naturaleza divina. Nos muestra que el cielo ya hablaba a través de él, aunque los hombres no estuvieran listos para escuchar. También nos enseña algo más profundo, que el poder divino no espera permisos, no necesita credenciales. Se manifiesta donde y cuando es necesario. Y a veces, como en este caso, lo hace a través de las manos de un niño, en un acto sencillo, lúdico, pero cargado de eternidad. ¿Cuántas veces hemos sentido esa misma necesidad de crear, de hacer el bien, de dar vida, pero nos detuvimos por miedo a no cumplir con las reglas? Jesús, incluso siendo niño, no tuvo ese miedo. Y por eso este relato fue enterrado, porque rompe estructuras. Porque muestra un Mesías que no se adapta al molde de perfección pasiva que la religión intentó imponer durante siglos. Un niño que actúa con libertad, con autoridad, con un fuego interior que no pide permiso. ¿Puede imaginar usted el impacto de predicar esto en una misa tradicional? ¿Qué harían los fieles al escuchar que Jesús, siendo un niño, ya desafiaba el sábado y creaba vida a voluntad? La iglesia oficial no estaba preparada para un Jesús así. La imagen que debía construirse era otra, la de un niño dócil, silencioso, oculto, un joven que aparece mágicamente a los 30, listo, perfecto, sin historia. Pero el Jesús real, el que vivió en la tierra, tuvo una historia, tuvo un proceso, tuvo momentos de explosión divina desde sus primeros pasos. Y ese Jesús está mucho más cerca de usted de lo que imagina. Porque también usted, en sus años de niñez, de juventud, ha sentido cosas que no podía explicar. También ha tenido momentos en los que algo dentro parecía gritar que estaba hecho para más. Momentos en los que el mundo le decía, no puedes, no debes, no es correcto. Y algo dentro le respondía con un, pero yo lo siento. Eso es lo que vemos en este niño Jesús, no una fantasía, sino una verdad profunda. La divinidad no espera la edad adulta para manifestarse. Se presenta cuando encuentra un corazón puro, dispuesto, libre. Y aquí quiero hablarle directamente, porque si ha llegado hasta este punto del video, es porque usted también está buscando. No solo información, está buscando conexión, sentido, propósito, está buscando al verdadero Jesús, y ese Jesús empieza a revelarse justo aquí, no en las páginas oficiales, sino en las historias que intentaron enterrar, y todavía queda mucho más, porque este episodio de los pájaros es apenas una muestra de lo que vendrá. Hay más relatos, más milagros ocultos, más reacciones sorprendentes. Y sobre todo, hay un hilo que conecta todos estos fragmentos, el despertar de un niño que sabía que era luz, pero que aún estaba aprendiendo a brillar en un mundo que prefería la oscuridad. Hasta ahora, hemos presenciado un acto de creación que desafía toda lógica, un niño que da vida a pájaros de barro con solo aplaudir, un gesto de divinidad en estado puro. Pero lo que viene ahora no es menos impresionante, y al mismo tiempo infinitamente más incómodo, porque si estamos dispuestos a aceptar que Jesús, siendo niño, tenía el poder de crear, estamos también dispuestos a aceptar que ese mismo niño tuvo momentos de ira, que maldijo, que actuó con intensidad emocional tan humana, que desafía la imagen dulce y pasiva que nos enseñaron. Esta parte del viaje no es fácil. Requiere madurez espiritual, requiere coraje, porque vamos a mirar al niño Jesús no como una figura decorativa de vitral, sino como alguien que vivió realmente en la carne, con sangre, con emociones. Un niño que era 100% Dios, sí, pero también 100% humano. Y ese equilibrio es más complejo de lo que muchos quisieran admitir. Volvamos al Evangelio de la infancia de Tomás,
uno de los textos más antiguos y sin duda en uno de sus pasajes leemos que otro niño, al ver a Jesús jugando con agua en una especie de represa improvisada, se burla de él y deliberadamente destruye lo que Jesús había construido. En ese instante, el pequeño Jesús lo observa, frunce el ceño y dice con voz firme: «No continuarás tu camino». Y el niño cae muerto, sí, muerto, en seco, sin más. Este no es el Jesús que escuchamos en la catequesis, no es el niño sonriente del pesebre navideño, es un Jesús joven, aún en formación, que reacciona con dureza, que experimenta el límite entre la justicia y la emoción, que posee un poder inmenso y lo ejerce de forma inmediata. Y justo ahí, frente a ese relato, muchos quieren cerrar el libro, mirar hacia otro lado, fingir que nunca lo leyeron. Porque, ¿cómo reconciliar este acto con la idea de un Salvador amoroso? La respuesta no es simple, pero sí poderosa. Jesús estaba aprendiendo. Él, como cualquier niño, reaccionaba, pero a diferencia de cualquier niño, sus palabras tenían poder, poder absoluto, un poder que aún no estaba bajo control emocional pleno. ¿Nunca ha visto a un niño enojado? ¿Nunca ha sentido usted mismo que sus palabras, cuando brotan desde la ira, pueden herir como espadas? Ahora imagine eso, con el peso de la divinidad detrás. Este Jesús, que algunos prefieren esconder, no es menos divino, es más humano. Y es precisamente en esa humanidad intensa donde entendemos la magnitud de su proceso. Porque si incluso Él tuvo que aprender a controlar su fuerza interior, entonces nosotros, usted y yo, también podemos recorrer ese camino. Y ahí empieza el verdadero sentido del Evangelio, no en la perfección inalcanzable, sino en la transformación real. En otro episodio del mismo Evangelio, un niño corre sin querer y golpea el hombro de Jesús. Un accidente, algo mínimo. Pero Jesús se detiene, lo mira y dice: «Te marchitarás como un árbol sin fruto». El niño cae al suelo, inmóvil, una maldición, otro acto extremo, otro gesto que parece sacado de una historia que no debería pertenecer a Jesús. Y sin embargo, ahí está, registrado, transmitido, preservado. Pero entonces viene lo más revelador. José, su padre terrenal, se le acerca con voz dura y le reprende. Le dice que no debe hacer eso, que está mal, que no es correcto usar su poder de esa manera. Y Jesús, lejos de resistirse o castigar a José, se detiene, reflexiona, baja la cabeza. Y a partir de ese momento, sus acciones empiezan a cambiar. Este patrón, repetido en varios pasajes apócrifos, no es una coincidencia, es un proceso. Un arco narrativo, un desarrollo espiritual. Jesús no nació con el control automático de su divinidad. Él lo descubría día a día, lo pulía, lo alineaba con su corazón. Y ese proceso fue guiado por la familia, por la experiencia, por el dolor de sus errores. ¿Acaso no es eso lo más profundamente espiritual que hemos escuchado jamás? Porque, querido espectador, este Jesús con ira también es el Jesús que ama, el que llora, el que siente culpa, el que se conmueve. ¿No recuerda usted momentos de su vida en los que dijo algo de lo que luego se arrepintió? Palabras que salieron sin filtro, pero con fuerza. Jesús también las tuvo. Pero no se quedó ahí, evolucionó, aprendió. Y ese aprendizaje es lo que hace su camino redentor aún más valioso. ¿Sabe por qué esto fue tan cuidadosamente suprimido por siglos? Porque mostrar a un Jesús emocional, impulsivo, incluso iracundo, era un peligro. Un Jesús así no se puede controlar desde el púlpito, no puede ser usado como ícono de obediencia ciega. Porque ese Jesús nos obliga a pensar, nos invita a sentir, nos dice que la fe no es una línea recta, sino una espiral de madurez, de errores, de correcciones, de evolución interior. Y eso es revolucionario. Porque entonces entendemos que Jesús no vino simplemente a morir por nosotros, vino a mostrarnos cómo se vive el camino, cómo se crece,
cómo se canaliza la luz interna. Y eso solo es posible si reconocemos que también hubo sombra, que hubo días oscuros, que hubo gritos, lágrimas, silencios tensos y momentos Este lado de Jesús, el lado que la Iglesia enterró, no debilita la fe, la fortalece, porque transforma a Jesús en un espejo, no solo en un altar, en alguien con quien podemos identificarnos, alguien que vivió, que sintió, que se enojó, que corrigió, que creció. Y eso hace que su amor por nosotros tenga aún más valor, porque no vino perfecto de fábrica, vino a perfeccionarse en el camino. Igual que usted, igual que todos nosotros. Y si todo esto es cierto, y los textos antiguos dicen que lo es, entonces estamos apenas empezando a comprender la verdadera profundidad de su encarnación, porque lo que viene a continuación en este viaje es aún más desafiante, más revelador. Vamos a ver cómo ese mismo niño que maldecía con ira comenzó a sanar con compasión, cómo pasó de destruir a reconstruir, de asustar a consolar, porque fue en ese proceso que se formó el Cristo que cambiaría el mundo. Y esa transformación comienza justo ahora. Lo que vas a escuchar ahora no es ficción ni exageración, es historia, es arqueología. Es verdad silenciada durante siglos, oculta en las grietas del tiempo, en cuevas polvorientas, en las paredes de monasterios olvidados, en bibliotecas que guardaron secretos demasiado incómodos para ser compartidos. Hablamos de manuscritos perdidos, textos antiguos, papiros, códices y rollos que, por su contenido desafiante, fueron apartados del canon, tachados de herejía y en muchos casos literalmente escondidos. Pero no desaparecieron, no fueron destruidos del todo, porque la verdad, aunque sea enterrada, siempre encuentra una forma de volver. Y esa verdad empezó a emerger con fuerza a mediados del siglo XX, cuando un grupo de pastores beduinos, buscando una cabra extraviada, encontraron por casualidad una cueva en las colinas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Dentro, en jarras selladas, reposaban decenas de manuscritos antiguos. Textos hebreos, arameos y griegos que no estaban en ninguna Biblia, ni siquiera en los archivos eclesiásticos oficiales. Habían estado ocultos por más de 1900 años. Eran los llamados manuscritos del Mar Muerto. Lo que contenían estremeció a los académicos, pero también a la jerarquía religiosa. Textos sobre profecías, visiones celestiales, rituales, cartas de comunidades esenias y fragmentos de escrituras que coincidían en partes con el Antiguo Testamento, pero con variantes significativas. En ellos se hablaba de un maestro de justicia, de un hijo de Dios rechazado por los sacerdotes corruptos de Jerusalén. Un lenguaje que para muchos era una clara referencia a Jesús, pero escrita por una secta judía siglos antes de que se consolidara el cristianismo como religión oficial. Pero eso era solo el comienzo. Años más tarde, en Egipto, se produjo otro hallazgo que cambiaría el curso de la historia espiritual, la biblioteca de Nag Hammadi. En 1945, unos campesinos encontraron enterrados en una vasija de barro 13 códices de cuero que contenían más de 50 tratados. Evangelios, diálogos, revelaciones, himnos, textos cristianos primitivos que nunca habían sido incluidos en el Nuevo Testamento. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena y el polémico Evangelio de Judas. Cada uno de esos textos era como un fragmento de un espejo roto. Reflejaban a Jesús, sí, pero de una forma que pocos habían imaginado. No como una figura lejana, idealizada, domesticada, sino como un maestro profundo, desafiante, que enseñaba con preguntas en lugar de respuestas, que llamaba a buscar el reino de Dios dentro de uno mismo. Un Jesús que hablaba de la luz interior, de la conexión directa con el Padre, sin necesidad de templos ni sacerdotes. Un Cristo místico,
incontrolable. Imagina el impacto que estos textos provocaron. Por siglos se había enseñado que el canon bíblico era completo, perfecto, cerrado por inspiración divina. Pero ahora surgían documentos que habían circulado entre los primeros cristianos, que eran copiados, leídos y considerados sagrados por comunidades enteras. ¿Cómo era posible que la Iglesia los hubiera ocultado? ¿Por qué fueron suprimidos? La respuesta está en el poder. Porque estos manuscritos no solo presentaban una visión más humana y cercana de Jesús, también empoderaban al creyente. Le decían: tú también puedes escuchar la voz de Dios, tú también puedes recibir revelación. No necesitas un mediador, ni un sistema, ni una jerarquía que interprete por ti. Esa enseñanza era dinamita para el control eclesiástico, y por eso fueron enterrados, literalmente, encerrados en vasijas, escondidos entre piedras, guardados en criptas de monasterios donde pocos tenían acceso. Algunos fueron encontrados en monasterios coptos del desierto egipcio, otros en archivos secretos del Vaticano. Incluso hay informes no confirmados de textos descubiertos en bibliotecas tibetanas que relatan la presencia de un maestro occidental llamado Isa, el mismo nombre que el Corán utiliza para referirse a Jesús. Cada nuevo hallazgo es como un susurro del pasado que nos dice: hay más. Hay verdades que te fueron negadas. Hay partes de la historia que fueron cuidadosamente editadas, no por inspiración divina, sino por intereses humanos. Y tú, que estás aquí viendo este video, tienes el derecho y el deber de conocerlas. Porque estos manuscritos perdidos no solo nos cuentan cosas distintas, nos invitan a mirar a Jesús desde otra perspectiva. No solo como Salvador, sino como guía, como hermano, como alguien que como tú buscó, dudó, creció, que fue iniciándose en el misterio, paso a paso, fuera del radar oficial, que se sentó con mujeres, que abrazó a leprosos, que compartió secretos con discípulos que no eran parte del círculo tradicional. ¿Sabías que en el Evangelio de Felipe se habla del beso entre Jesús y María Magdalena no como un acto romántico, sino como una transferencia de conocimiento espiritual? Que en el Evangelio de Tomás se dice que quien se conozca a sí mismo conocerá al Padre. Que en textos gnósticos Jesús habla del despertar del alma, del velo que debe ser rasgado, del cuerpo como templo. Nada de esto contradice al Jesús que conocemos. Al contrario, lo completa, le da profundidad, le da carne, le da humanidad. Porque un Jesús que solo camina sobre el agua pero no tropieza, no sirve como ejemplo real. Pero un Jesús que enseña con sabiduría y también se enoja, que sana y también duda, que brilla y también se esconde. Ese es el que puede transformar nuestras vidas. Y es precisamente ese Jesús el que encontramos en los manuscritos perdidos. Un Cristo intenso, libre, sin filtros, que habló de secretos del reino a quienes estaban listos para escuchar, que dijo verdades incómodas, que no buscó crear una religión, sino despertar conciencias. Y hay más, mucho más, porque lo que fue encontrado en estas cuevas y bibliotecas apenas rasca la superficie. Hay documentos que aún están bajo llave, textos que no han sido traducidos, fragmentos que siguen ocultos por temor a lo que puedan revelar. Y es allí donde vamos a ir a continuación, porque este viaje apenas comienza, y lo que está por revelarse puede ser aún más sorprendente que todo lo anterior. Si todo lo que hemos explorado hasta ahora te ha estremecido, lo que viene a continuación puede literalmente sacudir los cimientos de tu fe. Porque hay una pregunta que lleva siglos resonando en los pasillos del misterio cristiano. Una pregunta que pocos se atreven siquiera a formular en voz alta. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Esos 18 años de absoluto silencio en los evangelios oficiales han sido justificados de 1000 formas. Que estaba en Nazaret como carpintero, que vivía en anonimato,
Pero que los no era hechos, relevante. los registros antiguos y ciertos testimonios históricos apuntan a otra posibilidad. Una posibilidad tan audaz como reveladora, que Jesús viajó al Oriente, que estuvo en la India, en el Tíbet, que vivió entre sabios, que se formó espiritualmente en escuelas milenarias antes de comenzar su ministerio en Galilea. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Sí, puede parecer increíble al principio, pero hay evidencias, no rumores, no fábulas, sino manuscritos, crónicas, archivos y tradiciones orales que al ser puestos uno junto al otro, dibujan un camino alternativo y sorprendente en la biografía del Hijo del Hombre. Todo comienza en el siglo XIX,